Y hace unos momentos, desde la mañanera del pueblo, antes de estar en Puebla, la presidenta dijo que su administración no pretende que exista un desencuentro con Estados Unidos luego de que Donald Trump asegurara que la presidenta le tiene tanto miedo a los carteles que no puede pensar con claridad. Así lo dijo Trump y así lo dice hoy la presidenta. Entonces, yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora, entre Estados Unidos y México, fuera a través de los medios y declaraciones a los medios. Es una comunicación fluida, buena, en donde tenemos muchísimos acuerdos y otros que no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente, que es algo normal y natural. Entonces, no quisiera yo que ahora viene una declaración mía y sale en el periódico y ahora otro reportero le pregunta al presidente Trump y ¿para qué generar un desencuentro? Bueno, y para hablar más del tema me acompaña hoy aquí en el foro el doctor analista internacional Adolfo Laborde. ¿Cómo estás, Adolfo? Qué gusto verte. ¿Qué tal, Adela? Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Me comentabas que vienes regresando no hace mucho de Estados Unidos. Ayer en la noche y el ambiente está enrarecido. Apenas ayer. Ayer regresé en la noche, una seguridad en las aduanas, te comentaba lo que me sucedió, nunca había pasado. Me detuvieron por un tema de vigilancia fronteriza, que así le llaman ellos. ¿Como aleatorio? Aleatorio, pues, pero desde que salí, tres revisiones que nunca había pasado, llegando a Houston me pasó lo mismo y digo, eso es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Por eso lo comento. ¿Y qué está pasando? Bueno, pues es una situación muy compleja, como sabes, se ha cambiado la narrativa de la relación. La diplomacia que conocíamos al estilo de no pasa nada, vamos a colaborar, ya cambió. Ahora sí hay dardos de precisión de parte del gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Estado ha dejado a un lado esa política suave, si lo queremos llamar así, para que México responda y colabore. Más diplomático. Más diplomático. Ya no tanto, ¿eh? Por eso. Pero no solamente con México, es con el mundo. Sí, con el mundo. Pero si estamos al lado de ellos, somos un tema de seguridad nacional, una política interna, y eso se refleja en todo lo que estamos viendo. Además, pues hay que recordar el proceso de integración que tenemos, sectorial, en muchos sectores, y también pues la gran ventaja que tiene México al estar junto, exportando una gran cantidad de productos. Pero eso es una debilidad también. Sí, los activos y los pasivos, ¿no? Del tema. Porque ya vimos cómo hemos estado sufriendo en los últimos 3 meses sobre si entran o no entran los aranceles, nos los quita, nos los pone. Y además de eso, pues habla un poco de la debilidad de la estructura exportadora de México al depender solamente de un mercado. Eso se traduce en seguridad, se traduce en migración, se traduce en una cooperación más exigente de parte del señor Trump, y eso es lo que estás comentando en tus diferentes cápsulas. Ahora, esta filtración que hizo, ¿no?, el periódico, que finalmente pues son ellos los que lo están filtrando, no es la primera vez que ocurre, confirmado por el presidente Trump y luego también por la presidenta Claudia Sheinbaum, pidiéndole enviar tropas estadounidenses a México. ¿Habla en serio el presidente Trump o es una ocurrencia? Es un mecanismo de presión política muy fuerte. Conocemos al señor Trump, apuesta alto en términos de negociación económica y política internacional. Eso se le llama apostar alto, se va a lo más alto para de ahí empezar a bajar y elevar los índices de popularidad en número 1 y número 2 para poder conseguir más concesiones por parte del gobierno mexicano. No creo que sea una locura, ya lo comentaste, el hecho de que haya habido un destructor enfrente de las costas de Ensenada, recientemente la visita de otro buque en Veracruz, pues nos hace recordar lo que pasó en 1914 con la invasión, la última que tuvimos ya en territorio mexicano por parte de los Estados Unidos para evitar que Victoriano Huerta le comprara armas a los alemanes. Pero ha habido una serie de sucesos que en los últimos años que nos permiten pensar que van en serio y que están hablando ya bajo una perspectiva muy de realismo político y no se están dejando a un lado las partes pues que conocíamos sobre una diplomacia suave, la colaboración y los programas que tuvimos por mucho tiempo, la iniciativa Mérida, por ejemplo, y entre otras, que esas iniciativas yo creo que ya las vamos a dejar a un lado y vamos a tener una relación más asimétrica, más impositiva, y eso pues lógicamente tiene nervioso a nuestros gobernantes.
importantes. Ahora, cada presidente le habla a los suyos, ¿no? Hablabas de la popularidad de Donald Trump, que pues solamente había estado tan baja en su primer periodo de un presidente, ¿no? Sí. 45-50. Sí, y aquí, en cambio, la presidenta, su popularidad es muy alta, ¿no? Mira, el tema de México, Adela, es que tenemos también muy poca sensibilidad de la política internacional. Estamos concentrados con muchos temas locales y cuando vemos este tipo de noticias... Es para menos, ¿no? Por supuesto, lo que comentábamos, es un tema muy delicado porque ya se está hablando de injerencia, se está hablando de violación de la soberanía nacional y eso, pues lógicamente, ante un ejercicio de violencia, de incursión, pues México tendría que responder pues a través de los canales diplomáticos que no han funcionado. Nuestro embajador en Washington ha tenido un posicionamiento medio, digamos, no le hacen mucho caso, hay que decirlo así, y eso, pues lógicamente, tendría que salir de Presidencia de la República. ¿Cómo? Pues a través de la Secretaría de Marina, a través del Ejército, y una provocación de esa magnitud no sabemos qué va a terminar. Esperemos que no se dé, porque cuando haya incursiones ya directas, que ya las ha habido, como tú lo comentas en términos de inteligencia, pero una incursión de un grupo táctico operativo en algún municipio, en algún territorio de México, y sea identificado por las fuerzas nacionales, por el Ejército Marina, eso va a terminar mal. Y bueno, el antecedente ya lo conocemos en los 80s, ¿no? Con todas las incursiones, el secuestro de Camarena, el asesinato de Camarena y toda la persecución política que hemos tenido. Ahora, ¿le estamos dando la dimensión que merece el tema o...? Bueno, me parece que dentro de los círculos cercanos a la presidencia hay preocupación, hay todo un cuarto de guerra para estos temas, pero en términos mediáticos, en términos de la opinión pública en México, hoy estuve revisando la prensa, solamente 2 articulistas tocaron el tema, uno de un periódico, dos articulistas. Ajá. Los demás sí lo mencionan, pero 2 articulistas serios tocan el tema, y eso quiere decir que no se le está dando la dimensión, porque parecería que es parte de este ejercicio verbal, ¿no? Esta diarrea verbal de decir, no va a pasar nada. O bravuconadas. Exactamente, Trump, ¿no? Pero yo creo que en el tema de seguridad y lo que ha dicho el señor Trump, lo que dijo ayer sobre la presidenta es muy serio, porque por un lado la alaba no y por puede otro... ni caminar ni pensar con claridad, porque le tiene miedo. Eso, así fue como lo dijo. Es una provocación, es un dardo con veneno dirigido, y eso habla de que necesitan más cooperación, más flexibilidad, que abramos nuestras fronteras hacia cooperar militarmente, y sobre todo me parece que están pidiendo más información táctica y operativa, porque si bien es cierto, ellos tienen la capacidad logística para hacerlo, también en el terreno se necesita información, y esa información la tenemos nosotros. Claro, claro. Ahora, la verdad es que más allá de las bravuconadas que pueda hacer y decir, ¿no? Donald Trump, esto puede tener consecuencias. Bueno, ya está teniendo consecuencias, ¿no? Sí, porque además, si me permites la expresión, no tiene llenadera, ¿no? Pide. Y a todos. Bueno, mira, el problema que tenemos ahora es la tremenda dependencia que tenemos comercialmente hablando. Los aranceles van a seguir siendo un instrumento, la diplomacia del arancel va a seguir siendo un instrumento de presión política, porque eso tiene consecuencias en México, no solamente por la posibilidad de que la economía entre en recesión, sino también hay que recordar que cuando las exportaciones bajan, una gran cantidad de sectores y además el sector tributario tendría problemas. Tendríamos que endeudarnos para poder cubrir todos los compromisos que se tienen en los planes sociales. Eso podría acarrear... Endeudarnos más. Exactamente. Acarrearía una crisis política que no está presupuestada dentro de lo que vemos en términos de la proyección política de los próximos años, que se le llama gobernabilidad. No estaba presupuestada, es un tema que salió por el señor Trump, por todas las exigencias y por todo el mecanismo que está generando, y repito, puede generar algún conflicto, no solamente presupuestario, sino también en términos del comercio exterior de México. Ahora, ¿cómo has visto la respuesta de México, de la presidenta en particular, y esta estrategia? Pues finalmente que se está llevando a cabo. Mira, si tomamos en cuenta lo que está en riesgo, la gobernabilidad, la continuidad política del régimen, me parece que han sido prudentes. La mayor parte de los analistas o expertos en la cartera de economía de otros sexenios ya habían hablado de una estrategia de aranceles espejo. ¿Qué quiere decir? Responderles donde más les duele.
No se ha hecho así porque el mensaje es tender puentes, llegar a un entendimiento de alta política, conceder algunas cosas, pero eso se agota, esa estrategia se agota. Porque además no ha ocurrido así, ¿no? Digo, hemos recibido el mismo tratamiento que Canadá, por ejemplo. Exactamente, y Canadá a su vez ha manejado un mensaje mucho más autónomo, nacionalista, de identidad nacional y por supuesto de integración nacional, políticamente hablando. Ahí se ha dado y los resultados del nuevo primer ministro así lo manifiestan. Sí. Y aquí en México pues estamos con el vaivén de que sí, no, mañana vamos a responder, tenemos plan A, B, C, D, estamos con el plan México, pero el plan México, y permítame que lo diga, está encadenado a la estrategia de promoción de las exportaciones mexicanas en América del Norte. Si fracasa el TEMEC, fracasa el plan México. Entonces, me parece por eso es el nerviosismo, por eso es la cautela, no quieren responder, nuestro canciller pues ha estado también un poco apagado, ha mantenido un perfil bajo, lo ha hecho bien, pero bueno, no podemos mantener ese perfil porque acuérdate que si tú le sigues pegando a un perrito todo el tiempo, pues se va a dejar. Claro. Hasta que no voltee y te lance la mordida, es cuando posiblemente las cosas cambien. Que sin duda es la instrucción de la presidenta, ¿no? Pues cautela, mantener los canales de comunicación, esa diplomacia de amistad, pero pues la diplomacia de amistad por ellos no la estamos viendo. Es una política muy agresiva, es una política que rompe la tradición de la comunicación de alto nivel de las cancillerías, porque antes esto se manejaba en las cancillerías, Departamento de Estado, Cancillería, y las áreas interesadas. Ahora es una comunicación directa, presidente-presidente, que rompe toda la tradición y el protocolo diplomático que se tenía. Sí, claro. Ahora, cuando dice el presidente y dice, es gravísimo que haga esta declaración de que la presidenta le tiene miedo a los carteles, ¿no? Mira, yo pienso que el señor Trump está hablando con esta intención política, esta intencionalidad política de que México ceda. La situación del narcotráfico en México es muy grave. Yo no creo que no se tenga la capacidad operativa, táctica, de inteligencia para poder neutralizar, pero si lo haces es establecer otra guerra, ¿no? Y una de las grandes críticas de este gobierno y de este gobierno y del pasado fue la guerra que se dio en el 2006 con el presidente Calderón. Entonces es caer nuevamente y eso les quitaría muchísimos puntos en términos electorales porque estarían cayendo en algo que no querían hacer. Entonces yo creo que tienen más cálculo político que real. Sí tenemos me parece, tengo amigos que trabajan en las Fuerzas Armadas, tuve la oportunidad de tener comunicación directa con algunos de ellos y me decían que si no se actúa en consecuencia es porque no se quiere tener una afectación política llenado de sangre, lo que hemos visto últimamente, ¿no? En diferentes focos, en diferentes municipios, estados. Sí se podría hacer, tenemos el armamento, tenemos al personal, pero también está otro tema de la violación de los derechos humanos. Entonces están contra la espada y la pared y eso creo que tiene un componente más político que efectivo. ¿Y cuáles son entonces los posibles escenarios, ¿no? Porque pues, finalmente el derramamiento de sangre lo vemos todos los días, las muertes, la violencia, las desapariciones, finalmente lo vemos, ¿no? Mira, me parece no sé si llamarle guerra contra el narco o no, o como quieran llamarle, ¿no? Se está haciendo bajo dos vertientes. Estoy repitiendo lo que se dice y en algunos resultados. Ataca las causas de raíz, que son pues la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, los programas que tienen tratan de hacer eso. Número dos, más inteligencia, que se ha hecho. Si nosotros hacemos un comparativo de las acciones de los primeros años del presidente Obrador y los primeros años, estos primeros 100 días de la presidenta, no hay comparación. Sí, no. Ha habido una gran cantidad de mecanismos de inteligencia, la detección de muchas células y de muchos laboratorios, eso es una muestra. El envío, no sé si fue, tiene una palabra rarísima que utilizaron para no meternos en problemas de derecho internacional, de los 29 narcotraficantes, pues es otra muestra, y se están haciendo cosas. Sin embargo, el problema es tan grande que todo lo que se haga en este momento parece minúsculo. Sí, es que nos enteramos Teuchitlán, pero ahora ya en Nayarit. Hay otro. No, exactamente. Se dejó mucho tiempo crecer esto porque había muchos intereses políticos y económicos. Hay una gran cantidad de películas y series que lo han tratado así.
pero me parece que tomar la decisión de romper de raíz estas negociaciones o estas alianzas que algunos actores políticos tienen con estos grupos, tiene consecuencias por la información y por todo lo que se pueda ventilar. Pero se tiene que hacer y yo creo que estamos en este proceso, es lento, y desmantelar no solamente la cultura del narcotráfico, sino todo lo que conlleva, que son las millonadas de dinero que surgen y que salpican a muchos, pues yo creo que eso también tiene pues una estrategia que se debe de seguir para no afectar a muchos y tampoco afectar la gobernabilidad, porque en el fondo yo creo que es un problema de gobernabilidad. Sí, porque, a ver, esto que decía, sí hay otra estrategia, ¿no? Digo, claramente, si no hay una diferencia, ¿no? O un distanciamiento, ¿no? verbal, en los hechos sí lo hay. O sea, acabaron los abrazos. Sí, ya no hay abrazos. No hay abrazos, ya no hay tantos abrazos. Ya hay más despliegue, ya hay una presencia, hay acciones en conjunto, porque hay que recordar que, si bien es cierto, el ejército mexicano y la marina tienen una presencia en todo el país, también reciben información estratégica por parte de las agencias de Estados Unidos. Eso se le puede llamar la diplomacia que tiene la Sedena y la Secretaría de Marina. Hay mucha información, mucha colaboración, y eso se ve reflejado en algunos actos que han desarrollado y que han sido exitosos. ¿Qué ves a corto plazo? Pues yo veo que se polarice más el discurso político, un sistema de concesiones, de premios y castigos, la zanahoria y el garrote, como es la diplomacia de los Estados Unidos, pero desde una perspectiva muy realista, desde una perspectiva de todos los días, y tenemos que estar listos para cualquier escenario. Tenemos que tener también cierto tipo de integridad, de respeto nacional, porque también el hecho de ceder demasiado, pues a dónde queda nuestro país en términos de la política nacional y de la política internacional. Tenemos que apostar a la diplomacia, tenemos que hacer uso de nuestros diplomáticos, de la gente experta, y pedir que haya una simetría y no una asimetría. Es difícil con un país que se mete en todo el mundo, que se está peleando en todas partes, y un vecino relativamente débil. Me parece que tenemos que regresar a esa época dorada donde la diplomacia podía sortear estos problemas fronterizos. A propósito del mundo, pues sí se está peleando Estados Unidos con el mundo, ¿no? Con todos. El orden liberal terminó, Adela, la estructura pacifista a través de los organismos internacionales que muchos años se pensó que es el orden liberal, se está acabando. La idea de libre comercio se está acabando, y la gobernanza al estilo de Estados Unidos se está acabando por el surgimiento de otros actores políticos. China, Rusia, ya lo vimos, están ahí, pero también está la India, que se está peleando con Pakistán. Tenemos el problema de Medio Oriente, tenemos el surgimiento de polos de desarrollo muy interesantes en Sudamérica, en Europa Central. Entonces, eso cambió la geografía económica y política del mundo, y eso también afecta las relaciones políticas y económicas de Estados Unidos con todo el entorno. ¿Y qué ves para Estados Unidos? Pues mira, Estados Unidos, es otra plática, pero Estados Unidos por mucho tiempo se desindustrializó a través de este esquema de producción o de los procesos de fragmentación, la ventaja comparativa, competitiva, como le quieras llamar, desplazó capitales, y eso de alguna manera lo dejó en un segundo plano en la manufactura internacional. La manufactura internacional, la manufactura trae consigo innovación y desarrollo por todo lo que conlleva, y eso le dio liderazgo a ciertos países como China. En los 80 lo tuvo Japón, ahora lo tiene China, y le está peleando el liderazgo a Estados Unidos. Por eso la guerra comercial con China, que es tema de otra plática. Pero ¿qué está haciendo Estados Unidos? Pues tratar de recuperar su liderazgo en términos de innovación, en términos militares, que ya lo tenía, y sometiendo a los países que de alguna manera abusaron, de acuerdo a la óptica del señor Trump, de las hojuelas de libre comercio. Pero el libre comercio, Adela, también hay que verlo en esta perspectiva. Sirvió como una herramienta política. Países que tenían cierta duda de aliarse o no aliarse con un bloque en la Guerra Fría, Estados Unidos les abría el mercado, y les daba posibilidades para poder internacionalizarse y tener un comercio. Eso ya no funciona por los déficits comerciales y por todo el problema de desindustrialización. Que les salga o no les salga, eso es otra cosa, pero en el Inter vamos a ver muchos coletazos, muchos problemas, muchos conflictos y enfrentamientos directos, como lo vemos hoy con China. Y me dices, pues sí es tema de otra plática y larga, pero Adolfo, nos repercute, claro, ¿no? Estamos Su ahí. problema con China. Estamos pues, ahí. Repercute, no, porque pues. además, Adela, allá hay una política pública anunciada por el anterior secretario de Hacienda de desacoplarnos
con China. Con China tenemos un comercio de 130 mil millones de dólares. Es nuestro principal socio comercial en Asia. Es un montón. Y eso ha servido para elevar la competitividad de muchos empresarios mexicanos que compran en China. Claro. No solamente son las baratijas y las marcas No, de estas copias, no, claro. eso es lo de menos. Eso es lo de Lo que menos, vemos en la tele, Adela, eso es lo de menos. La piratería. Eso es lo de menos. Eso es Desde nada, este tamaño, nada. claro. El problema es que mucha planta productiva han comprado sus maquinarias, equipo crítico en China, y eso les ayuda para ser más productivos, porque son más baratas, les dan financiamiento. Cambiar eso va a afectar la estructura económica. ¿Qué es lo que está pidiendo Trump? Es ¿no? lo que está pidiendo Trump. Seguir la huella de producción. América del Norte, el tema de las ventajas en términos de integración sectorial en América del Norte, producir en América del Norte y dejar a China a un lado, porque China, gracias a este superávit comercial, financia innovación, financia su ejército, financia la ruta de la seda con mucha lana a muchos países que se meten con ella a trabajar en términos de cooperación, y eso ya no quiere el señor Trump. México, por supuesto, va a tener que decidir. Se habla de que posiblemente, no sabemos, está en la mesa de negociaciones, México tenga que establecer un mecanismo de arancel común con Norteamérica para castigar a los productos chinos. Esa es una posibilidad. Y se está buscando a través de la Secretaría de Economía las sustitución de importaciones, ya sean, por eso el Plan México, ya sea aquí, pero pues aquí no tenemos la capacidad y va a tener que ser de otra parte, menos de China. Por eso nuestro gobierno está negociando, no hemos respondido porque hemos apostado todas las canicas a América del Norte. Sí. Oye, ¿y el TEMEC qué? Bueno, pues el TEMEC... ¿Es el fin del TEMEC? Pues técnicamente, Adela, voy a ser muy drástico en lo que voy a decir, pues técnicamente el TEMEC pues ya finalizó, porque el espíritu del TEMEC era libre comercio. El 15% del universo de las fracciones arancelarias que están sujetas a impuesto es la industria automotriz, ya nos quitaron algunas de autopartes, acero, aluminio, y eso representa más del 40 al 50% del comercio con Estados Unidos. Entonces, técnicamente, pues está muriendo. Es que era el TLC, Tratado de Libre Comercio. Y ya no tenemos libre comercio, entonces hay una antítesis ahí, lo estamos reinterpretando, estamos diciendo que nos van a tratar favorablemente en muchos términos, pero eso no quiere decir que siga México atado en una gran cantidad de sectores al mercado de los Estados Unidos. ¿Qué tendríamos que hacer? Diversificación, que no tenemos oficinas de representación en el exterior, no tenemos ProMéxico, las 6 oficinas que estaban se acabaron por un tema de austeridad republicana, pero pues están haciendo esfuerzos, se está trabajando y yo creo que pues el TEMEC va a entrar en revisión. ¿Se va a adelantar la revisión? Yo creo que van a generar, dependiendo de los caprichos del señor Trump, pero yo creo que estamos en tiempo. Este año se revisan, los equipos técnicos se reúnen, Secretaría de Economía, las secretarias que tienen que ver con temas del TEMEC. El próximo año empiezan las negociaciones y será una revisión, es una revisión. Pero pues, ¿qué vamos a revisar si ya no están poniendo aranceles, no? Eso del nearshoring, pues mira, hay una posibilidad, porque dentro de todo ese desastre, México sigue teniendo suerte. Si Trump establece nuevamente los aranceles a muchos países, que a China no se los ha quitado, están en negociación, eso también nos puede dar una ventaja porque independientemente de que paguemos aranceles, los otros pagan más. Entonces sigue siendo una lógica de mantener la política del nearshoring. O sea, nos fue menos peor. Nos fue menos peor. Y eso es lo que escuchamos de nuestros diferentes funcionarios públicos. Ahora, yo no sé si se pueda imponer la razón hablando de un personaje como Donald Trump, pero la realidad se impone, que fue lo que ha estado pasando cuando tiene que echarse para atrás en algunos aranceles, ¿no? Mira, yo creo que, y eso sucedió, vamos a ponerlo en perspectiva, Adela, con lo que pasó con el aeropuerto de Texcoco. Una decisión brutal, fatal, para que la gente entienda. Sí. Pero era una decisión política. Sí, completa. Para desbaratar intereses económicos, grupos de poder, un mensaje muy poderoso para decir las cosas se van a hacer diferentes. Pero costó mucho. Muchísimo. Entonces nos vamos a Estados Unidos. Lo que está haciendo con el tema del enfrentamiento, la guerra arancelaria, lo que está haciendo cambiando las reglas del juego es mandar un mensaje político muy poderoso para que entiendan que pase lo que pase, esto va a suceder. Y todos se tienen que adaptar. Con resultados desastrosos, ¿no? En una primera fase, que es así lo llama él. Así lo llama. Pero además también lo que está haciendo Adela, y eso se nos va de las manos,
es que está generando mucha incertidumbre para los negocios. En los negocios, cualquier negocio, si tienes una estructura económica de 5 o 10 años para la recuperación de tu inversión, pues no puedes tener este tipo de andamiajes económicos inestables. Entonces lo que está haciendo es generar incertidumbre para poder presionar a esos capitales para que regresen a Estados Unidos o se establezcan en Estados Unidos, que es la industria automotriz. Y lo está logrando en algunos sectores. No sabemos si le alcance el tiempo porque tienen elecciones en 2 años, no sabemos si se vaya a reelegir una tercera ocasión, que sí que no, pero a lo mejor sí, y no sabemos si los países y la economía internacional aguanten. Y luego nuestra reforma judicial. Bueno, esos son las cerezas del pastel, la seguridad, la reforma judicial, el sistema de partidos, la democracia, derechos humanos, criminalidad. Son temas que están ahí y si lo juntamos todo en la ensalada, pues es una ensalada que va a saber muy fea. Entonces, pues no podemos hablar de una incursión, ¿no? Militar de Estados Unidos a México, pero sí vamos a seguir quizá relatando este tipo de eventos, cooperación, ¿no? Mayor cooperación, nos van a exigir mayor cooperación, mayor capacitación, mayor intercambio de información, mayores tributos, mayores corazones ahí en la piedra de sacrificios, hay que entregar sacrificios. Y bueno, pues tenemos que tener mucha paciencia, mucha inteligencia, mucha sabiduría, pero sobre todo tenemos que poner a las personas que son las más capacitadas para atender este gran león. ¿Y las las tenemos? Sí, las tenemos, sí, por supuesto, las tenemos. Pero las tenemos, ¿están en acción? No, bueno, pues algunas están en la banca, otras están en vacaciones. No, mira, es un tema porque me parece urgente echar mano de lo que tenemos. Aquí ya no es un tema de eres blanco, negro, amarillo, aquí es un tema de alinearse a los intereses nacionales. Y ahí los partidos sobran, porque estamos ante una situación muy compleja que en muchos años no habíamos tenido y que tiene que ver con la integridad nacional y la viabilidad de modelo de país que queremos. Me extraña que en Cancillería, por ejemplo, no haya movilidad de estos diplomáticos en América del Norte. El embajador Moctezuma ha hecho un gran trabajo, pero regularmente cada vez que cambia una administración necesita renovar tus cuerpos de representación diplomática. Ha hecho un gran trabajo su gente, pero necesitamos reforzar esa parte. Y los consulados, por ejemplo, también. Hay cónsules que llevan 6, 7 años. Y no es que esté mal, simplemente llega el momento que hay que renovar temas presupuestales. No puedes hablar de una nueva diplomacia ni tampoco de una política económica nueva si no tienes recursos. Entonces, todo eso se tiene que traducir en presupuestos, en preparación y en un equipo en común y dejar a un lado la parte política. Sí. Que luego eso nos pega mucho. Doctor Laborde, te agradezco mucho. A ti, Adela. Muchas gracias. A ti. Y te veo pronto. Gracias. Hay que estar atentos. Con mucho gusto. Para decirlo menos, ¿no? Para decirlo menos. Sí, muchas gracias. Gracias, Adela. Gracias.